Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, después de haber reflexionado sobre la importancia de la encarnación de Jesucristo, que el Señor, Él vino a este mundo, asumió nuestra naturaleza humana por nuestra salvación, ¿por qué? La pregunta de hoy, ¿por qué el Señor sufrió y padeció bajo Poncio Pilato, como proclamamos en el credo todos los domingos? Queridos hermanos y hermanas, desde los comienzos de la vida pública de Jesucristo, de su ministerio público de Jesucristo, unos partidarios de Herodes, unos escribas y otros fariseos y líderes religiosos se pusieron juntos en contra de Jesús para perderle, para destruirlo, como leemos en Marcos capítulo 3. Y unos lo acusaron también como una persona que blasfemaba, que decía cosas en contra de la ley del Señor. Por eso muchos lo acusaban de una posesión demoníaca, que él es Belzebul, el jefe de todos los demonios. ¿Y por qué eso? Porque cuando vino Jesús a este mundo, cuando empezó su ministerio público, su vida pública, su misión, él empezó a expulsar los demonios, a dar curación a los que lo necesitaban, a estar siempre cerca de todo lo que necesitaban, cercanía a lo que necesitaban, misericordia a lo que necesitaban, atención, lo que necesitaban, curación, lo que necesitaban, sanación. El Señor siempre estaba presente en la vida de la gente. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor fue acusado de esas cosas horrendas para ponerlo a muerte, para destruir su misión. Sabemos muy bien cuando uno se pone según la ley mosaica, sobre todo el Levítico capítulo 24, cuando uno se pone en contra de la ley, en contra de los mandamientos, en contra del templo, en contra de Dios y de su nombre, entonces esas personas tenían que sufrir, no solamente sufrir sufrimiento físico, sino también tenían que matarlos. Entonces, era la pena, la muerte. Si uno blasfemiaba en contra de esas tres cosas importantes para los judíos. Queridos hermanos y hermanas, sabemos muy bien que el Señor no es que ha venido para abrogar la ley. Sabemos muy bien que en Mateo capítulo 5, versículo 17 y siguientes, el Señor lo aclara muy bien. Yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplir la ley, sino para perfeccionar la ley, sino para darle cumplimiento. Por eso desde el principio, desde los comienzos de la vida pública de Jesús, el Señor en el capítulo 5 de Mateo nos da una nueva enseñanza con las bienaventuranzas. Como Moisés en el Sinaí recibió los mandamientos de Dios omnipotente para darles a su gente, para preparar su relación con Dios, para dar también una buena conducta al pueblo de Dios, para darles también reglas al pueblo de Dios, para acercarse más a Dios. También el Señor, dándonos esta enseñanza sobre la montaña de las bienaventuranzas, quería empezar la nueva alianza con todos nosotros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la ley es muy importante.
como leemos en el Salmo 1. Tu ley, oh Señor, es para mí, la medito día y noche. ¿Qué significa eso? La ley es tan importante que yo tengo que meditarla, tengo que observarla día y noche para estar siempre bajo la bendición del Señor. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el Señor no ha venido para abolir la ley del Antiguo Testamento, pero para darle una nueva interpretación. Y eso escandalizó a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos, partidarios de Herodes y todos los demás que no aceptaban a Jesús. Por eso lo acusaban como un falso profeta, como uno que blasfemeaba, que era un blasfemo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que recordar que el Señor, por ejemplo, ha dado una nueva interpretación a las costumbres de la comida, por ejemplo, para el pueblo judío. En el capítulo 7 de Marcos, el Señor lo aclara muy bien diciendo, son las cosas que nosotros comimos que nos hacen malos o buenos, sino lo que sale de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de nuestras intenciones, pueden ser malas o buenas. Entonces, si nosotros queremos saber si estamos haciendo el bien o el mal, eso se llama discernimiento, tenemos que recordar, eso viene de nuestro interior, de nuestra vida interna, de nuestro corazón, de nuestras intenciones. Por eso el Señor vino para dar de verdad una nueva interpretación. Los fariseos tenían muchas interpretaciones de la ley. Tenían 613 nuevos mandamientos o nuevas reglas, ¿verdad? Para dirigir al pueblo. Entonces era esta la casuística de sus leyes que agobiaban al pueblo de Dios. El Señor viene y da una nueva interpretación, la perfecta interpretación de la ley. Por eso fue una de las causas que pusieron a Jesús a la muerte. Lo condenaron a morir por esta causa. Segundo, el Señor también tenía una relación muy estrecha con el templo. Sabemos muy bien que desde el principio de su vida, el Señor fue llevado al templo para consagrarlo, por ejemplo. Después, cuando tenía 12 años, el Señor se quedó en el templo para quedarse en la casa de su padre. Toda su vida fue jalonada, por ejemplo, por sus peregrinaciones a Jerusalén, al templo en Jerusalén, porque para los judíos el templo era el lugar perfecto, especial para encontrarse con Dios. Pero el Señor dio una nueva interpretación diciendo, no solamente en el templo se puede encontrar a Dios, sino en todos los lados. El Señor está en nosotros, está el Señor con nosotros. El Señor está en todos los lugares porque el Señor es omnipotente. No se puede enseñar que el Señor solamente lo podemos encontrar en un lugar, sino el Señor es una persona con la cual podemos tener una relación donde estemos o donde vivamos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, para los judíos, sus líderes religiosos, era un punto muy importante de nunca tocar el templo. El Señor vino para decirles, si ahorita se destruye ese templo, yo en 3 días lo puedo reconstruir. Claramente él se refería a su muerte, a su resurrección después de 3 días. Pero el Señor enseñó claramente que el templo no es solamente el lugar privilegiado para el encuentro con Dios, sino todos los lugares y sobre todo nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor no estaba en contra del templo. Él enseñaba en el templo. Él enseñaba en las afueras del templo. Y el templo, él lo aclaró muy bien en Mateo capítulo 21, cuando él vio que los mercaderes estaban haciendo comercio en
el atrio exterior del templo, él de verdad se puso muy bravo con ellos. ¿Por qué? Los discípulos nos dan una explicación muy bonita, recordando el Salmo 69, diciendo, los celos de tu casa me devorará. Esta casa era la casa de su padre y ellos la transformaron en un lugar de comercio. Por eso el Señor se puso muy enojado con ellos porque tenía celos para la pureza del lugar del encuentro con Dios. Pero aclaró muy bien que no solamente el templo, sino él, como se identificó como el lugar del encuentro con Dios, él era el templo verdadero. Entonces, Cristo, que murió y resucitó por nosotros, él es el lugar, él es la persona con la cual podemos tener una relación íntima para llegar a nuestro Padre, para llegar a la salvación. En Juan capítulo 10, queridos hermanos y hermanas, dice el Señor, el Padre y yo somos uno. ¿Y cómo declaró Jesús esta igualdad entre el Padre y Él? Eso fue también uno de los escándalos que también causaron que Él era un blasfemo. Causaron el sufrimiento de Cristo, causaron la muerte de Cristo. Y sobre todo, causó mucho escándalo para los fariseos partidarios de Herodes, escribas y todos los demás que estaban en contra de las enseñanzas de Jesús, que él vino para perdonar los pecados. Sabemos muy bien que en Lucas capítulo 5 el Señor lo dice claramente, que él no ha venido para los que no tienen pecados o para los justos, sino él vino para los pecadores. Y entonces cuando él perdonaba los pecados, sobre todo en el día del sábado, eso causó también mucho escándalo a los líderes religiosos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Jesús vino para darnos la salvación, para salvarnos de nuestros pecados, para perdonarnos de nuestros pecados. En la ley judía, solamente Dios omnipotente podía perdonar los pecados. Por eso cuando vieron que Jesús se ponía igual a Dios, y entonces eso también causó mucho escándalo para ellos. Queridos hermanos y hermanas, como resumen, podemos recordar que los 3 puntos más importantes que pusieron, que dieron mucho escándalo a los líderes religiosos eran la ley, que el Señor vino para dar la perfecta interpretación de la ley. Ellos no aceptaron eso. Segundo, su relación con el templo, cuando Él se identificó con el templo. No solamente, el templo no es el lugar por excelencia para encontrar a Dios, sino todos los lugares son buenos, sobre todo nuestro corazón. Y tercero, cuando el Señor declaró que el Padre y Él era uno. Y entonces eso fueron las causas que dieron mucho escándalo a los líderes religiosos y lo acusaron de blasfemia y querían ponerlo a morir, para destruirlo y para perderle. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Jesús vino para darnos la salvación. Jesús sacrificó todo por nosotros. Y eso es Jesús. Jesús nos quiere hasta la muerte. Por eso el amor verdadero nos lleva a morir a nosotros mismos para dar nuestra vida por los demás. Y esto es el amor verdadero. Amén.